Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva tertulia de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia dentro del programa Personajes Científicos de la Historia de España. Hoy nos reunimos para hablar sobre Melitón Martín Arranz, un ingeniero español muy poco conocido por el gran público, pero con una vida y una obra muy interesantes que nos van a desvelar nuestros invitados. En primer lugar, Juan Luis García Urcade. Es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático jubilado de Física y Química, miembro de número de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, miembro del Comité Asesor de la Fundación Juanelo Turriano y, en el tema que nos ocupa, la persona que destacó con su discurso Melitón Martín, un famoso desconocido, el interés que merece esta figura. En segundo lugar, Nuria Rodríguez Martín. Es licenciada en Ciencias de la Información y es licenciada en Historia y doctora por la Universidad Complutense de Madrid. Trabaja como profesora ayudante en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid y es miembro del proyecto de investigación El gas en la Europa Latina, una perspectiva comparativa y global. Y en tercer lugar, Antonio Jesús Pinto Tortosa. Es licenciado en Geografía e Historia y doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense. Ha realizado estancias de investigación en Londres, Nueva York, Pittsburgh y actualmente es profesor titular de Historia del Pensamiento y los Movimientos Sociales en la Universidad Europea de Madrid. Juan Luis, Nuria, Antonio, sed muy bienvenidos. Y empezamos. Juan Luis, para conocer quién fue Melitón Martín, parece natural que empecemos por el principio de la historia. ¿Cuáles son los orígenes de Melitón? Pues Melitón es hijo de una familia segoviana de dos pueblos, padre y madre. El padre Pedro Martín Bartolomé y la madre Josefa Arranz. Se trasladan pronto a Segovia porque el padre es abogado, llega a ser un abogado reconocido en Segovia y no solo eso, sino que además entra en política y llega a ser jefe político de la ciudad en el trienio liberal. Pero la abandona. ¿Por qué? Pues porque es elegido diputado constitucional en las Cortes de 1822 y se va a Cádiz. La familia queda, no obstante, en Segovia. Y él, pues en 1823, cuando son acusados de reos y traidores todos aquellos que habían propiciado la destitución de Fernando VII, pues toma la vía, como tantos otros, del exilio y se va a Inglaterra. Llega a Inglaterra, pero la familia no va. La familia vuelve al pueblo de su madre, Armuña, que se llama, y allí se quedan. Allí se quedan bastante tiempo, se quedan desde el 23 hasta el 28, en el que deciden irse a Inglaterra con su padre. Ella, con los 5 hijos entonces, se van a Inglaterra y allí pasan unos años y Melitón se educa esencialmente en el Ateneo Español, un Ateneo que había sido puesto en marcha por la cantidad notable de españoles exiliados que a su vez eran notables personalidades de la cultura, la política, de la sociedad española. Allí, rodeado de gente como Antonio Alcalá Galiano y otros, en el barrio famoso de Somers Town, pues Melitón tiene no diré sus primeras letras, aunque sí, porque él cuando se va tiene 8 años. Pero allí se inicia. ¿Qué sucede? Pues que con la monarquía democrática de Luis Felipe de Orleans entienden que quizás sea más conveniente pasarse a Francia, no solo por la cercanía a España y la posibilidad de volver quizás con más facilidad. Eso le hace estar en Francia hasta el año 30, es decir, cursa sus estudios elementales en Francia y vuelven a Inglaterra en el 1834. Y ahí Melitón ingresa en una escuela de ingenieros civiles, cursa la carrera entera y con el título de ingeniero civil se encuentra con solo 20 años. Esto ya es el año 40 y entonces su padre había fallecido un par de años antes, en el 38. Entonces su madre ya decide volver a España. Al fin y al cabo, su hijo ya es ingeniero y supuestamente
va a tener herramientas suficientes para tener a la familia y sostenerla. Así que en el 40 regresa a España y ahí empieza el periplo vital español de Melitón. Pues muchas gracias, Juan Luis. Nuria, parece que a lo largo de nuestra historia, pues los diferentes exilios han sido decisivos en las vidas de algunos de nuestros personajes más ilustres, ¿verdad? Así es, los acontecimientos históricos de la España del siglo XIX marcaron profunda y decisivamente la vida de nuestro protagonista de hoy. Su padre, abogado, fue un destacado liberal, como muchos otros intelectuales y profesionales liberales de su tiempo, que apoyaron la revolución liberal frente al absolutismo. Y habiendo sido, como explicaba Juan Luis, diputado en Cortes y jefe político de la provincia de Segovia, es decir, el delegado gubernativo en la provincia, se va a ver obligado a partir al exilio cuando se restablezca el absolutismo y Fernando VII desate una brutal represión contra los liberales. Pedro Martín abandonó España porque su vida corría peligro. En el Archivo Histórico Nacional se conserva la causa instruida contra los diputados que participaron en la sesión de Cortes en la que se acordó la destitución del rey y la creación de una regencia en junio de 1823, diputados entre los que se encontraba Pedro Martín. Además, como castigo por su actividad política, las autoridades absolutistas le confiscaron la mayor parte de su patrimonio y ante el riesgo de quedar en la ruina, pues el resto de la familia también partió hacia Londres. Y en el exilio de Londres, en el exilio de los años 20 del siglo XIX, está la flor y nata de la intelectualidad española. En Londres han recalado liberales destacados como Francisco Espoz y Mina, o Agustín Argüelles o Alcalá Galiano, al que mencionaba Juan Luis, y allí se forma un importante centro cultural en torno a ese Ateneo español, inaugurado en 1829, para ofrecer enseñanza gratuita a los hijos de los emigrados. Allí en ese Ateneo se imparten clases de matemáticas, de topografía, de gramática, de botánica, se enseñan lenguas vivas y muertas, y es en este sofisticado ambiente cultural en el que es educado en los primeros años de su vida Melitón Martín. Y en Londres cursa también estudios superiores de ingeniería civil, que finaliza en ese año de 1840, un año muy importante en este sentido en la vida de don Melitón, pero también un año de cambio político en España. Así que una vez más vemos cómo los acontecimientos históricos y el destino personal de nuestro protagonista de hoy podríamos decir que se entrelazaron de nuevo. Muy bien, Antonio, ¿cuál es entonces la situación española en el momento en el que se produce el retorno, nuestra compleja mitad del siglo XIX? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Pues por enlazar un poco por lo que comentaban mis compañeros, yo creo que, como tú decías, Paco, es importante conocer el contexto que se vive en España en esos momentos, ¿no? El régimen existente en España hasta 1833, la monarquía absoluta, yo creo que demuestra muy bien su carácter personalista desde el momento y hora en el que se extingue con el propio monarca. Era un régimen que ya tenía poca razón de ser, según soplaban los vientos en Europa, y cuando Fernando VII muere en el otoño de 1833 se instaura el régimen liberal de la mano de la regente, de su viuda, María Cristina de Borbón, que ejercerá la regencia del reino durante la minoría de edad de Isabel II. Es importante destacar que María Cristina de Borbón se va a apoyar en una serie de personalidades que favorecerán el desmontaje de la monarquía absoluta y del aparataje de la monarquía absoluta desde dentro. Destacadamente los hermanos Cea Bermúdez, que serán quienes ayuden a la regente a desarrollar todo un aparato legislativo que hará posible, como decíamos, el desmontaje del absolutismo. Y en ese sentido, pues se sientan las bases de lo que sería el liberalismo español en el siglo XIX, en la década, lo que queda de década de 1830, se sientan las bases, por ejemplo, del sistema parlamentario, del sistema bicameral, cuya representatividad va a ser muy reducida porque hablamos de un sufragio censitario, por ejemplo. Pero sí que es cierto que esos primeros años del reinado de Isabel II, en el que todavía la reina es menor de edad y vivimos la regencia de María Cristina, son años bastante turbulentos, de bastante inestabilidad. Y eso probablemente opere en el ánimo de la familia de Melitón Martín para decidir no regresar todavía a España, pese a que la monarquía absoluta se había extinguido ya. Y esperan hasta finales de la década de 1830, comienzos de la década de 1840. Después de dos revoluciones, la de 1835 y la de 1836, y después de un periodo
controlado por la sección más templada del liberalismo, la sección moderada. En 1840, María Cristina de Borbón tiene que marchar al exilio y se instaura una nueva regencia representada por el general Baldomero Espartero, que se convertirá en el abanderado de la causa progresista y que se mantendrá en el poder hasta 1843. Y es precisamente en este contexto en el que la familia de Melitón Martín decide regresar a España, porque además hay que tener presente que el que será primer jefe de gobierno de Espartero, Joaquín María Ferrer, había pertenecido al mismo círculo londinense con el que ya se había relacionado la familia de Melitón Martín durante su exilio primero en la capital británica. Juan Luis, nos habíamos quedado con el joven Melitón, que se había formado en el extranjero y con 20 años está preparado para volver a la patria, ¿verdad? Pues sí, además con bastantes ganas, porque él, sobre todo el ambiente en el que vivió en Londres, le imbuyó de un doble espíritu, el ambiente y la formación. La formación le hizo pensar casi desde el principio en que su contribución a la mejora del país tenía que ser en la mejora de los aspectos tecnológicos, por así decirlo, en el avance tecnológico de un país relativamente o bastante, sin relativamente atrasado en aquellos momentos. Pero la parte ilustrada del ambiente que se vivió en Londres alrededor del Ateneo y de los exiliados ilustrados españoles le hizo, creo yo, desde el principio pretender contribuir de alguna forma a la educación de la población, a la educación de las masas, quizás pensando en que podría participar en que no volviera a suceder una cosa como que los españoles se tuvieran que ir de su país por cuestiones de pensamiento o de opinión, ¿no? El caso es que llega a España, es un joven de apenas 20 años, hay que pensarlo, que eso es terrible para lo que le pasa, con un título en Inglaterra, y cuando en España solo 6 años antes se había reabierto la Escuela de Ingenieros Civiles de Madrid, pues pretende, lógicamente, que le convaliden el título para poder operar con todo el respaldo institucional y educativo como ingeniero civil en España. Pero la Escuela de Ingenieros Civiles de Madrid le dice que si quiere ser ingeniero con título español, tiene que cursar la carrera completa y entera en España. Claro, Melitón dice que no pasa por esas orcas caudinas y que se las apañará como pueda, y eso es algo que arrastrará toda la vida, como luego quizás comente, porque toda la vida tuvo que operar ya como ingeniero civil libre. Y se las apañó como pudo. Lo primero que hizo fue usar su formación muy poco extendida en España en lenguas. Él hablaba francés, inglés, italiano, alemán y español. Eso en España lo debía hablar prácticamente nadie o conocer. Y entonces recurrió, como ha dicho Antonio, al que antiguo exiliado ahora era ministro del Estado, es decir, a Joaquín María Ferrer. Recurrió a él y este personaje fue muy importante para él porque le permitió tener la primera ocupación pagada. Lo hizo traductor, oficial auxiliar supernumerario de traducción en el ministerio. Y con eso bandeó los primeros años y menos mal que a partir de 1945 resulta que se viene a España los planes de unir España con Francia a través de un ferrocarril Madrid-Irún. Él se presenta en la compañía de ingenieros ingleses que estaban preparando el proyecto y sale de allí inmediatamente contratado, además con un sueldo de 30.000 reales, que debía quintuplicar como poco lo que le pagaban como traductor en el ministerio. Y ahí empezará su carrera como ingeniero. Nuria, entonces Melitón inicia su carrera en uno de los sectores punteros en la España de la época, ¿no? Sí, efectivamente, en los ferrocarriles y muy pronto también en otro de los sectores más importantes para el despegue industrial de España, la industria del gas, que va a servir en un primer momento para el alumbrado de las ciudades y que por tanto va a contribuir a la modernización urbana. Don Melitón formó parte de la Sociedad Madrileña para el Alumbrado de Gas,
fundada en el año 1846 por dos empresarios británicos para promover la iluminación, el alumbrado artificial en la capital de España y en otras ciudades como Cádiz, Málaga, Valencia. Melitón trabaja como ingeniero para la compañía y en abril de 1848 es nombrado director técnico de la fábrica del gas de Madrid, que en esos momentos era el establecimiento industrial más importante en una ciudad muy escasamente industrializada. Sin embargo, tanto la sociedad como la fábrica pasaron por momentos muy apurados, muy complicados, casi desde su creación. Así que no fue una actividad sencilla para don Melitón, que se enfrentó a problemas financieros y técnicos, tanto estructurales como coyunturales, como por ejemplo el impacto de la crisis económica de 1847 y también las dificultades para abastecer de carbón a la fábrica, el carbón con el que se manufacturaba el gas. Pero a pesar de los obstáculos, la confianza y la defensa de Melitón Martín del alumbrado por gas nunca menguaron. Para él era un símbolo del progreso del país. Y aunque pocos meses después de su nombramiento, que mencionaba, va a ser reemplazado como director facultativo, continuó trabajando en la fábrica como ingeniero hasta el año 1856. Y además su relación con la industria gasista pasa también por su trabajo en la Real Fábrica de Gas de Madrid, que era una pequeña fábrica que se había inaugurado en 1833 para dar servicio al Palacio Real. El 5 de abril de 1853 es cuando la reina Isabel II le nombró ingeniero y director de esa pequeña factoría que estuvo en funcionamiento hasta 1896 y que don Melitón tuvo a su cargo hasta su fallecimiento en 1886. Muy bien, Antonio. Pues siendo conscientes del peso de Melitón Martín en el sector gasístico, que sin duda lo tuvo, sin embargo, hemos dejado por ahí pendiente su papel en el sector ferroviario, donde su trabajo no fue menor tampoco, ¿verdad? Efectivamente, de hecho yo diría que en puridad una de las primeras actividades económicas que va a desarrollar cuando regresa a España, como ya apuntaban tanto Juan Luis como Nuria, pues era precisamente la participación en la compañía que quería desarrollar el ferrocarril del norte y que además tenía el respaldo del Marqués de Salamanca, que no es nada baladí, ¿no? Y que aspiraba a unir España y Francia a través del trazado de caminos de hierro. Junto a esta primera empresa que tenía, además de la finalidad de fomentar el desarrollo industrial y de transporte en España, además de vincularla a otras naciones europeas, en concreto a la nación vecina, se le pudo ver asimismo implicado en otras acciones que podríamos llamar, si se nos permite la expresión, más de patria chica. Por ejemplo, será destacable la defensa que hizo del trazado de la vía férrea entre Madrid y las Vascongadas a través de su ciudad natal, de Segovia, frente a la candidatura de Ávila, y de hecho él manifestó su postura en un escrito de la época, Ávila y Segovia, en 1854, que le mereció, todo hay que decirlo, no pocos enemigos en la ciudad de Ávila. Y luego, más allá de la participación técnica y financiera que va a desarrollar en diferentes proyectos ferroviarios, también tiene que interesar su apoyo y su desarrollo de patentes que no acabaron prosperando, también porque las circunstancias en las que se desarrollaron y en las que se presentaron no eran las idóneas en ese momento. Así ocurrió, por ejemplo, con el privilegio de invención para un nuevo sistema de señalización ferroviaria que solicitó en el año 1860 y que nunca le fue concedido, o con el desarrollo de un nuevo motor de tren para el que también reclamó un privilegio de invención en 1868, no me digáis que el año ya de por sí no es controvertido, y tampoco contó con el beneplácito de las autoridades. Y por último habría que reseñar en este sentido pues, el diseño de varias estaciones y apeaderos, como el de Gijón y el de Pola de Lena. Y es importante también destacar que su vinculación al ferrocarril también se reflejó en un aspecto de su actividad que no ha de dejarse de lado, que es su actividad parlamentaria. Él fue diputado, primero progresista y posteriormente radical, y desde su escaño, por ejemplo, en 1861, él se manifestó en contra de la expropiación de las minas de carbón de Espiel y Belmez, en Córdoba, para un año más tarde, en 1862, aparecer como el ingeniero encargado de desarrollar la línea férrea entre Belmez y Córdoba, precisamente.
y ha de notarse que durante los debates él había argumentado que el motivo del bajo rendimiento de esas minas, que era el motivo que utilizaba el gobierno para expropiarlas, se debía a la falta de conexión con la red de ferrocarril principal, que habilitaría un transporte rápido del mineral. Y por eso él se puso al frente del proyecto para desarrollar la conexión férrea entre Espiel y Bermez y la ciudad de Córdoba, por ejemplo. Juan Luis, nos estáis dando a conocer una personalidad polifacética en un siglo muy especial en nuestra historia como fue el siglo XIX. Y como tantos otros ingenieros de su época, pues podemos ver que Melitón no parece que se limitase a su capacitación profesional y ya está, ¿verdad? No fue solo ingeniero. No, en absoluto. Y yo creo que eso le viene de la parte no técnica de la educación inglesa. El haber vivido, como he dicho antes, rodeado de personalidades que habían sido importantes en el desarrollo cultural y político de la nación, pues le influyó tanto que inmediatamente al llegar hizo más cosas. Como se ha dicho, fue diputado en 2 ocasiones por Segovia, en 2 legislaturas, y fue un empresario notable. De hecho, en Segovia desde entonces hay una famosa fábrica de loza que ha pasado de familia en familia, que fue inaugurada por él. Y otras cosas que hizo, bueno, no dieron mucho que no tuvieron mucho camino, pero intentó siempre hacer alguna que otra cosa industrial en Segovia y beneficiar. Sí que se implicó mucho, como también ha dicho Antonio, en la cuestión del ferrocarril. Eso le causó, como también ha dicho Antonio, enemigos en Ávila, pero también enemigos en las instancias madrileñas, porque Segovia y Ávila siempre han tenido una confrontación por muchas cosas, ¿no? Pero bueno, esta, de las primeras oficialmente, que se sepa, debió ser de las primeras. En todo caso, él siempre vino de Inglaterra considerando que era necesario, además de contribuir al progreso técnico, científico e industrial del país, habría que también contribuir a su progreso social, moral e intelectual. Y esa es la parte que le hace convertirse en un escritor que reclama en todas sus obras prácticamente la responsabilidad del trabajo y la racionalidad. Él tiene formación científica y se le nota en muchas cosas, ¿no? De modo que publica su primer libro de carácter técnico, pero divulgativo, que es Las 4 palabras a los consumidores en el gas, en 1849, justo cuando manejaba, como ha dicho Nuria antes, y trabajaba para la fábrica de gas, ¿no? Pero después escribe otro texto realmente divulgativo técnico-científico, que son el nuevo sistema de pesas y medidas puesto al alcance de todos. Esta obrita, que es muy interesante, pues le dio mucho reconocimiento, le dio relativa fama y, por qué no decirlo, le dio bastante dinero, porque hubo 12 ediciones. Se tiraban, pero vamos, fue texto en escuelas técnico-profesionales y fue adoptado además en dependencias de la administración como libro de consulta para quienes tenían a su responsabilidad alguna cosa de estas, ¿no? A partir de ahí, junto a su compañero, que fue de la primera compañía, digamos, de ingenieros que hay en España, que se autotitula Consultores, que era Melitón y Cía Consultores, pues el otro socio de la compañía era Manuel Fernández de Castro, que llegaría a ser un alto cargo del hoy Instituto Geológico y Minero, contribuiría al mapa geológico español y llegaría a ser también académico de número de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, como también lo acabaría siendo finalmente Melitón. Entonces empieza una actividad escritora y divulgadora social, por así decirlo, y educadora social, que quizás sea más importante esta intención, con libros como La filosofía y el sentido común, Las huelgas, sus causas y sus remedios, El trabajo en España, La clasificación de los conocimientos humanos, que ese en realidad fue el título de su discurso de ingreso en la Real Academia, pero tenía una parte educativa para la población, no era un discurso científico, académico exclusivamente. Y por último,
su obra, la que él consideraba la obra de su vida, que era Ponos o la comedia humana, una obra en 4 tomos. Yo, como he seguido mucho esto en su día, tengo un tomo de la primera edición y los otros 3 tomos de la segunda. Y bueno, no voy a decir que lo he leído, porque no lo he leído con detalle, lo he leído diagonal o transversalmente, y es una obra verdaderamente notable que prefigura de alguna forma el regeneracionismo finisecular. Y si para mí, quizá esto suene un poco a broma, tiene un mérito extra y añadido esta obra, es que gracias a ella Marcelino Menéndez Pelayo lo metió en el saco de los heterodoxos españoles ya para siempre, ¿no? Muy bien. Nuria, entonces tenemos ante nosotros una figura que debemos destacar como ingeniero, pero también como escritor y como divulgador científico, ¿no? Es cierto, y en homenaje a esa actividad como escritor y divulgador científico, me gustaría mencionar que la mayor parte de las obras que escribió don Melitón son accesibles hoy día para todo aquel que tenga interés, porque han sido pues digitalizadas por varias instituciones, entre ellas la Biblioteca Nacional de España, y son accesibles, son de libre acceso desde su página web. En su tiempo, como hemos comprobado, sus obras fueron muy publicitadas y reseñadas en la prensa, como se puede ver en los diarios y revistas de la época, y hoy día algunas todavía son obras de consulta indispensable para historiadores e investigadores especialistas, por ejemplo, en el tema de los ferrocarriles o de la historia del gas. Y me gustaría volver hablando del gas, retomo a esa primera obra impresa, el librito 4 palabras a los consumidores del gas que mencionaba Juan Luis, publicada a finales del año 1849 y que Melitón Martín firma como ingeniero de la Sociedad Madrileña para el Alumbrado de Gas, porque es un texto que revela, a mi modo de ver, la personalidad de su autor, su pragmatismo, su preocupación por vulgarizar los conocimientos técnicos y científicos, como él mismo escribe, y le cito, llega a decir: mientras no se generalicen ciertos conocimientos entre el pueblo, no hay adelantos posibles. El gas manufacturado con hulla, con carbón mineral, para producir el alumbrado urbano, por entonces era una energía y una tecnología que eran completamente nuevas para la sociedad española. Y él, con esa obra, pues lo que trata, que además es una obra que está escrita con una claridad, una sencillez y una precisión que de verdad se sorprenden. Se puede leer hoy día, un siglo después, sin ningún problema. Pues él lo que trata es de romper con las inercias, con las resistencias de la sociedad del momento al desarrollo de una industria que él consideraba tan beneficiosa. Quería que las gentes vieran el mundo como él lo veía, que tuvieran la confianza que él tenía en la ciencia y en la técnica como herramientas de progreso y de transformación social. Antonio, entonces tenemos a Melitón Martín, ingeniero de ferrocarriles, ingeniero del gas, escritor, divulgador, pero también una persona que presta una atención muy especial a los problemas y a las inquietudes sociales de la época, ¿verdad? Sí, así es. Además, a mí me gustaría destacar lo que es su aportación en el ámbito de la ideología y de las ideas, porque ante todo, y yo creo que se deriva de lo que estamos analizando mis compañeros y yo, Melitón Martín era un pensador que, pese a estar comprometido con el progresismo, queda lejos de los parámetros de lo que hoy llamaríamos progresismo. Yo creo que se le puede definir más bien como un hombre de orden. Y en este sentido, pues hay principios ideológicos que son interesantes en su línea de pensamiento. Por ejemplo, la convicción absoluta de que la situación en la que se encuentra España se explica por los abusos de la clase dominante que se tienen que cortar de raíz para intentar cambiar el orden de cosas y sentar las bases del progreso económico de la nación. Y es algo que va a resumir en 2 obras, que son La hormiga y el universo, de 1868, y también en La cartilla del trabajo, en 1875. En concreto, en esta última, él condena la explotación de las clases menesterosas por las clases gobernantes, pero aquí viene lo que yo apuntaba previamente sobre su caracterización como un hombre de orden. Él no defiende en absoluto la subversión de la clase trabajadora para promover la igualdad, ni tampoco promueve profundas transformaciones sociales. Él cree que las reformas
tienen que venir desde arriba y tienen que definirse de manera bastante clara, tienen que tener unos límites bien marcados, porque él considera que las desigualdades, pese a que son injustas, son consustanciales a la humanidad, y sin esas desigualdades la sociedad acabará desapareciendo. Por eso yo creo que hay que atreverse a catalogarlo como un pensador ilustrado en el más estricto sentido de la expresión, que va a presentar una fuerte influencia del positivismo y que va a estar convencido durante toda su vida de que los seres humanos solo pueden vivir en sociedad, pero que tienen que hacerlo precisamente por eso, por su necesidad social, conforme a unos parámetros morales y obedeciendo a unas normas muy concretas. Bueno, pues tenemos que ir terminando, porque ya sabéis que estas tertulias como mucho tienen que durar eso, 30-35 minutos. Así que reflexiones finales. Y empieza Juan Luis. Juan Luis, ¿cuáles serían tus últimas palabras de despedida? Pues voy a ser muy breve. A mí, cada vez que he entrado en la vida de Melitón y en sus escritos y en lo que se ha escrito de él, he tenido la suerte de conocer a muchos descendientes suyos cuando empecé a preocuparme por él, que me han hecho unos regalos preciosos, entre otros un retrato a la acuarela que le hizo, no está firmado, pero es un retrato espléndido que poseo ahora mismo y del que estoy orgulloso. Pues bien, a mí siempre me ha preocupado que creo que fue un hombre triste, pero un hombre triste porque desde niño tuvo que irse de su país. Eso, aunque se acostumbrara, pues es algo que creo que lo acaba llevando uno siempre. Por otro lado, tuvo el reconocimiento de personas y personalidades muy importantes en nuestro país: Echegaray, Rodríguez Cadacido, Casiano de Prado, Fernández de Castro, en fin. ¿No le valió eso? Pues creo que no del todo. De hecho, cuando lee su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias, hay una frase que me impresionó desde el primer día que lo leí, que dice él mismo que es la primera señal de aprobación de sus conciudadanos españoles, este nombramiento. Que eso es muy fuerte, muy, muy duro, porque ya estaba a 4 años de morir cuando es admitido en la Real Academia de Ciencias, ¿no? Cierto que la muerte de su hijo primogénito le debió causar un dolor, como él mismo expresa en el prólogo de su libro La imaginación, terrible, verdaderamente terrible. Había trabajado con él y era probablemente su hijo más querido. Pero eso no lo justifica todo. Y yo creo, si tengo que acabar con una propuesta explicativa de su tristeza que le inundaba, creo yo, es que no pudo entender jamás que no se le reconociera como ingeniero con título en España. Nuria, te toca a ti ya despedirte. ¿Con qué reflexión lo vas a hacer? Pues a mí me gustaría despedirme haciendo un pequeño reconocimiento y homenaje a Melitón Martín, destacando su contribución al progreso de España. Al progreso en un sentido amplio. Sus obras, que hemos mencionado como divulgador de la ciencia y la técnica, contribuyeron a elevar el nivel educativo y la formación de las gentes de su tiempo. Con su actividad como político, como diputado, como hemos hablado, contribuyó a la consolidación del liberalismo, y hay que reconocerle su propio sacrificio personal en los avances políticos en España. Sacrificio desde la infancia, como decía Juan Luis, pues como niño pues va a sufrir por el compromiso de su padre en la lucha contra el absolutismo al verse forzados al exilio. Y como ingeniero, su contribución al progreso material de España. Don Melitón se formó como ingeniero en la cuna de la Revolución Industrial, en Inglaterra, y cuando él regresa a España, aplica todos sus conocimientos al servicio de la modernización del país, trabajando, como hemos dicho, en los 3 sectores básicos para el despegue industrial del país: los ferrocarriles, la minería y la industria gasista, de la que hemos hablado. Después de su fallecimiento, que ocurrió el 14 de septiembre de 1886, se publicaron en la prensa numerosas necrológicas exaltando su figura, como suele ser habitual, y en todas ellas se destaca al escritor, pero ante todo se destaca al trabajador infatigable en pos del progreso de España.
Una de las crónicas más extensas, de las necrológicas más extensas que se publicaron fue firmada por el periodista y literato Julio Nombela, y decía en esa necrológica que no era posible recordar la historia de los ferrocarriles, del alumbrado de gas o de las obras públicas en España desde 1840 sin encontrarse a don Melitón Martín venciendo dificultades, resolviendo problemas, luchando contra todos los obstáculos y a veces, afortunadamente, venciéndolos. Así que ojalá, Francisco, que como decías, pues la vida y la obra de la obra y las aportaciones de este ingeniero y escritor y divulgador, su aportación a la modernización de España, pues sean a partir de ahora un poco más reconocidas y valoradas. Bueno, Antonio, pues Juan Luis Sabría, Nuria ha continuado y a ti te corresponde pronunciar las palabras finales de esta tertulia. Así que adelante. Sí, yo pues un poco lo que querría sería destacar a Melitón Martín como alguien que se mantuvo coherente durante toda su vida, fue fiel a sus principios, a sus convicciones, pese a que las circunstancias, como comentaban mis dos compañeros, no le acompañaron, pero él no cejó nunca en su intento de ver reconocida su propia valía profesional, como de apostar por aquellos proyectos, fuesen técnicos o fuesen ideológicos, que él consideraba que eran buenos para el progreso del país. Y sobre todo, aunque podamos detectar contradicciones en su pensamiento, por ejemplo, antes decíamos que estaba en contra de la explotación de las clases menesterosas, pero al mismo tiempo consideraba que las desigualdades sociales son inherentes al ser humano. Pese a que existan esas contradicciones, yo creo que tales contradicciones deben de hacernos reflexionar sobre el hecho de que él era hijo de su tiempo, hijo de sus circunstancias, y tales contradicciones no hacen sino subrayar su carácter humano y por tanto falible. Y lo que tenemos que tener claro es que esas contradicciones no lo convierten ni mucho menos en alguien menos válido como ejemplo intelectual y como ejemplo de integridad y de desarrollo de su profesión de manera abnegada para las generaciones futuras. Y como decían mis compañeros antes, yo abogo por la recuperación de su figura y su puesta en valor, porque es alguien esencial en la historia reciente de nuestro país. Pues Juan Luis, Nuria, Antonio, muchas gracias. Y amigos y amigas de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, pues quedáis invitados a la próxima tertulia que dedicaremos pronto a otra ilustre figura de nuestro pasado científico. Hasta entonces. Adiós. Gracias. Hasta luego. Adiós, gracias.